Muy buenas tardes a todos. Y hay muchas organizaciones y organismos que no tienen claro o no se tiene claro el concepto de trazabilidad y su vinculación con el día a día. Eso es lo que vamos a revisar, porque cualquier error en esta cadena pues nos invalida las mediciones. ¿Ok? Nos invalida las mediciones. Entonces vamos a ver un poquito de qué cosas podemos hacer para implementar y dar respaldo en el marco, como decía Dayana, del enfoque del programa de metrología que tiene ISONO. Ustedes saben que cuando generamos un resultado, ese resultado siempre va acompañado con un error, ¿ok? Siempre va acompañado con un error. Y ese error, el que realiza la medición, la organización o organismo que encargado o responsable de realizar la medición, pues utiliza distintas estrategias para poder cuantificar y tener el error controlado asociado a sus mediciones. Con esos márgenes de error con el que salen los resultados, el mismo debe ser trazable, es decir, debe ser confiable. ¿Qué magnitud serán esos errores? Pues cada proceso de medición y cada organismo o organización establece cuáles son sus márgenes. ¿Okay? Ese error eh, no se reporta o no se lo suele reportar en términos de error, se lo suele reportar en términos de incertidumbre, ¿ok? En términos de incertidumbre. Y pues depende de todos los elementos técnicos que nosotros usamos. Entonces, cuando hablamos de que ese resultado tiene que ser trazable, no implica únicamente tener calibrado el equipo, sino tener todos los demás elementos en las mejores condiciones. ¿Ok? En las mejores condiciones. Ahora, existen errores, por ejemplo, errores de los equipos, que nosotros acá en este punto los podemos identificar y podemos hacer correcciones, de tal manera que este resultado tenga un nivel de error mucho más bajo, que luego se expresa en términos de incertidumbre, como les comenté. ¿Ok? Entonces, un tema importante ahí es el concepto de trazabilidad. Un resultado que no es trazable no es confiable. ¿Ok? Y si no es confiable significa que los niveles de incertidumbre, los niveles de error no son los adecuados. O que existen errores que están invalidando el resultado técnicamente. ¿Ok? Técnicamente. Entonces ahí eh, yo les puse la definición de trazabilidad. Como podemos visualizar ahí, el concepto de trazabilidad va asociado o se asocia generalmente a una cadena documentada de calibraciones. Y cada una de esas cadenas pues contribuyen a las incertidumbres de medida. ¿Okay? Es decir que uno de los puntos críticos para el error en las mediciones es determinar el error asociado a los equipos y a los sistemas de medida, ya sea en equipos de magnitudes físicas como en equipos que miden composiciones o que se configuran para que nos dé el resultado en términos de composición. Y eso es trazabilidad. O sea, estos resultados finales, cuando decimos que deben ser trazables, eh, nosotros asumimos que el responsable de realizar las mediciones garantiza que ese resultado puede ser comparable a utilizado, por ejemplo, equipos correctamente calibrados en todos los niveles. Ha definido exactamente qué se mide en cada uno de esos niveles. Ha evaluado la incertidumbre de cada uno de los niveles y está utilizando métodos apropiados de medición.
Ok, métodos apropiados de medición. Métodos apropiados de medición serían métodos normalizados verificados o métodos desarrollados validados. Y finalmente, eso no es suficiente todavía con que nosotros tengamos todo esto resuelto. Lo que nos termina de dar confiabilidad o la trazabilidad de los datos es que el responsable de hacer las mediciones sea técnicamente competente o que tenga evidencias de esas competencias. Por esa razón es que cuando nosotros mandamos a calibrar un equipo, no es suficiente pedir el certificado de calibración del patrón, porque que el patrón esté calibrado no garantiza que la calibración de mi equipo haya sido correctamente realizada. ¿Okay? O en el otro extremo, si yo tengo un material de referencia certificado, preparo patrones de trabajo y con eso hago las calibraciones. De la misma forma, tengo que tener todos estos elementos documentados y evaluados. Generalmente, en muchos organismos, llegan hasta acá, hasta ahí, y realizan la calibración del equipo, de un cromatógrafo, de un espectrofotómetro. Pero si no tengo la incertidumbre en este nivel, no puedo dar trazabilidad a la calibración. ¿Okay? Entonces, ese es el concepto de la trazabilidad. Es un concepto que no es estático, sino que es un concepto que se activa en cada medición que nosotros realizamos. En cada medición que nosotros realizamos. ¿Okay? Entonces, esa es la trazabilidad. ¿Okay? Eso es trazabilidad. Y muchos a veces me preguntan y me dicen, Hugo, pero ¿de qué me sirve demostrar trazabilidad? Entonces yo siempre les respondo, digo, pero usted entonces no terminó de comprender qué significa el concepto de trazabilidad, porque si su resultado no es trazable, no es válido. Y si no es válido, no es confiable. De un proceso de medida, de una medición simple, de una medición más compleja, de un equipo simple, de un equipo complejo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ese es el concepto de trazabilidad metrológica. Ok, trazabilidad metrológica estamos hablando, no estamos hablando de la palabra trazabilidad vinculada al tema de rastreabilidad de la información, el concepto que maneja Noemí también. Ok. ¿Y eso qué significa? Que ¿cómo voy a demostrar yo que esta cadena yo lo tengo controlado cada vez que se realizan mediciones? Pues ahí lo que tengo que hacer es documentarla. Ok, documentarla. Que documentar. Ahí tienen un ejemplo de la documentación de trazabilidad o de la cadena de trazabilidad de una partecita del proceso, que sería solamente la medición de masa. Ok, solamente la medición de masa. Y como ustedes conocen o se comprenderá, no solamente es mandar a calibrar, sino yo tengo que evaluar que estos niveles de incertidumbre son adecuados. Es decir, no solamente es determinar el error de las mediciones o la incertidumbre de las mediciones, sino saber que esos errores y esos niveles de incertidumbre son adecuados. Y para eso se utiliza varios test estadísticos, dados por normativas, dados por normativas. Muchos de ellos se estudian en los módulos ahí del programa. Acá tienen un ejemplo de la parte documental de una medición. Ahí tienen potenciométrica y una medición por cromatografía. Entonces, esa es la parte documental, la parte que nosotros debemos garantizar que siempre se esté realizando, que siempre se esté realizando. Así como vimos en la anterior diapositiva, tenemos equipos, acá tenemos muestras de clientes. Esas muestras de clientes son analizadas por métodos
que utilizan equipos que están calibrados con patrones. La diferencia acá es que estos patrones son de composición, son los materiales de referencia certificados. ¿Okay? Que no solamente también es adquirir el material de referencia o el patrón, sino ver que el nivel de incertidumbre sea la adecuada. ¿Okay? No será suficiente que me presenten el certificado del material de referencia, sino también será necesario que me presenten evidencia de que la preparación fue correctamente. ¿Okay? Ahí para que también lo considere. Y ahí nace un tema importante que ustedes pueden trabajar. Es que cuando hablamos de validez de un dato, de trazar que el resultado es trazable, hay dos puntos importantísimos que tenemos que trabajar. Uno es todo lo relacionado con la calibración de los equipos y otro es todo lo relacionado con los materiales de referencia, porque son esos dos elementos que intervienen en distintos procesos y son los que nos van a permitir finalmente determinar los niveles de error o incertidumbre del resultado final. Okay. Entonces, ¿cómo asegurar que los datos de medición de mis equipos eh, calibrados son confiables? Entonces, ahí nosotros debemos usar los criterios que se manejan a nivel internacional. En Bolivia, en nuestro país, tenemos el criterio 12. A nivel internacional es ILAC-P10, que pronto va a dejar de ser ILAC, va a pasar a ser GLOBAC, que aglutina lo que son las dos instituciones grandes hoy día a nivel de acreditación, IAF y ILAC. Okay. Entonces, dentro de esos lineamientos, nos dice de que los resultados van a ser trazables y por lo tanto van a tener los niveles de errores adecuados, incertidumbres adecuados, cuando yo mande a calibrar mis equipos a proveedores de la opción 1. ¿Quiénes son los proveedores de la opción 1? Los proveedores de la opción 1 pues son los institutos nacionales de metrología. Pero no solamente es suficiente que sea Instituto Nacional de Metrología, sino que tenga un acuerdo de reconocimiento ante el CIP, el CIPM. Okay, esa es la opción 1. Si no tiene eso, deja de ser la opción 1. Fíjense que si yo acudo a un Instituto Nacional de Metrología que no tenga el reconocimiento, deja de ser la opción 1 para ser la opción 3B, 3A. Okay. Pero no solamente los institutos nacionales de metrología son los que pueden calibrar mis equipos, sino también los laboratorios de calibración acreditados. Pero no es suficiente que estén acreditados, sino que el ente acreditador tenga un acuerdo de reconocimiento ante ILAC o ante los organismos o cooperaciones regionales, EA, APLAC, IAC, entre otros. Okay. Y si acudo a un laboratorio que no está acreditado, deja de ser la opción 2 para pasar a ser la opción 3B. Okay. ¿Y qué sucede con la opción 3A y 3B? Esta parte de acá. Acá, fíjense que en la diapositiva, en la primera diapositiva les decía que no es suficiente que el patrón que han usado para calibrar mi equipo sea adecuado, sino que tiene que demostrarme o tiene que haber demostración de competencia técnica. Bueno, en la opción 1 y en la opción 2, la competencia técnica del que me provee del servicio de calibración está dado por sus acreditaciones y el acuerdo de reconocimiento internacional que tiene. Okay. Si no opto por la opción 1 y opción 2, tengo que ir a la opción 3A y 3B. Pero ahí la responsabilidad de evaluar la competencia es de la organización o el organismo que solicita la calibración. Ok, que solicita la calibración. Okay. Entonces, ese es el concepto central de cómo nosotros aseguramos que las mediciones de los equipos
que hemos enviado a calibrar sean confiables. ¿Ok? Eh, por lo tanto, cuando ustedes manden a calibrar un equipo, no pidan el certificado de calibración del patrón. Ahora pidan el acuerdo de reconocimiento que tiene en la institución. Pidan el acuerdo de reconocimiento del acreditador. Eso es lo que tienen que solicitar, porque con solo el certificado de calibración del patrón no me dice nada, no me garantiza la trazabilidad, porque la trazabilidad también se demuestra que yo soy teniendo evidencia de la competencia para realizar el proceso. ¿Ok? Eso para este tipo de proveedores. ¿Ok? Pero no es el único. También nosotros tenemos que comprar materiales de referencia. Y esos materiales de referencia también tienen su escala y tienen sus criterios adicionales. Aquí arriba, si quieren ustedes, están los materiales de referencia producidos por el Instituto Nacional de Metrología que tengan algún servicio o alguna declaración ante los cuerpos de metrología. Luego están los productores de materiales de referencia acreditados por organismos que tienen o que tienen un acuerdo o está dentro de un acuerdo ante ILAC. Para el tema clínico, específicamente se utiliza este tipo de proveedores. ¿Ok? Pero a veces no solamente tenemos materiales de referencia sintéticos, materiales de referencia matriciales, sino también tenemos materiales de matrices comerciales provistos por laboratorios de referencia, redes de laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos dice que el valor del material de referencia tiene que ser trazable. Es decir, la entidad que produce o que provee ese material debe demostrar cómo asegurar la trazabilidad. Pero también tenemos sustancias químicas, sustancias de alta pureza, comerciales, que todos ellos tienen que garantizar la trazabilidad. Luego tenemos materiales producidos por programas de investigación, estudios colaborativos. También debe demostrar trazabilidad. ¿Ok? Generalmente para estos de acá, esos de ahí, esos de ahí, el organismo o la organización que compra este tipo de materiales es el responsable de investigar cómo ese material garantiza la validez o la confiabilidad de su valor certificado. Es decir, cómo garantiza la trazabilidad. Que ahí se utilizan mucho los estudios basados en ISO 33403, que esa es una norma relativamente nueva del año pasado. Okay. Entonces, esa es la forma como nosotros aseguramos que esas mediciones, los dos ingresos iniciales, sean confiables. Si los equipos me dan resultados confiables, si los materiales de referencia que nosotros utilizamos son confiables, es decir, son trazables, por lo tanto, el uso que nosotros hagamos, les demos a esos, nos van a dar trazabilidad. Ya los equipos, los métodos, cuando verifiquemos o validemos, van a ser trazables. O los sistemas de medición. Que no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Eh, y esto hoy está tan estructurado que es difícil moverse, si quieren ustedes, arbitrariamente, por lo menos dentro de los esquemas de acreditación y dentro de los esquemas de metrología también. Yo les muestro acá en esta diapositiva solo el esquema que se tiene a nivel de los cuerpos de acreditación. Ok. Si ustedes acuden a un laboratorio de calibración, tiene que estar acreditado según 17025. Si ustedes son un laboratorio de ensayo, tienen que estar acreditados según 17025. Si van a contratar los servicios de productores o proveedores de materiales de referencia, tiene que estar acreditado según 17034. Si ustedes participan en ensayos de aptitud, debe estar acreditado según 17043.
en ese nivel. Pero para las organizaciones que no funcionan o que no operan como si fuesen laboratorios, que las opciones solamente es el esquema de acreditación, ¿qué se hace? ¿Qué alternativa tenemos? Tenemos ISO 10012. ISO 10012 es una norma que establece los requisitos para todos los sistemas de gestión de mediciones. Esa norma me permite que si yo no soy un laboratorio, puedo respaldar mi trazabilidad cumpliendo con algunos requisitos de 10012. Y si soy laboratorio, 10012 me va a ayudar a garantizar que el tema de trazabilidad sea esté documentado correctamente. Okay. 10012, a diferencia de las normas 17025, esta norma es certificable, no es acreditable, es certificable. Y esa norma es la que se trata como líneas generales dentro de lo que es el programa. ¿Ok? Dentro de lo que es el programa. Bueno, entonces esa es la estructura. Esa es la estructura general de todo lo que se tiene en el ámbito o dentro de los cuerpos de acreditación. ¿Ok? Entonces, como vemos, cuando nosotros decimos el resultado, tengo un error que invalidó mi resultado, ese error, voy a realizar una investigación, determino la fuente, pero ¿cómo garantizo que eso no me suceda? Que una de esas alternativas es garantizar que ese resultado sea trazable. Y para que sea trazable, pues tengo que ir a ver qué sucede con la incertidumbre, qué sucede con las calibraciones, si los métodos están correctamente establecidos, verificados o validados, si la actividad que yo realizo eh, está sustentada en alguna evidencia de competencia. Es decir, el personal es competente, las instalaciones son adecuadas, los proveedores están calificados. Eso es lo que eso es lo que me asegura que las mediciones son confiables. Y los dos ingresos importantes ahí, por lo menos para esta charlita que estamos dando, son el tema de proveedores de calibración y el tema de los productores de materiales de referencia. Ok. Esos son los elementos que afectan o impactan directamente en la trazabilidad. Ahora, podríamos llegar entonces a la conclusión de que si un resultado es inválido, no es trazable. ¿Por qué no es trazable? Porque ya carece de exactitud, carece de precisión. O sus materiales no son trazables. Sus patrones que usaron para verificar, para calibrar, no son los adecuados. Pero si nosotros montamos estos lineamientos, vamos a tener evidencia de toda la cadena. Otro aspecto importante, trazable significa o con resultados confiables, sin errores, o con errores controlados, significa que las mediciones van a poder ser comparables. No iguales, pero comparables sí. Okay. Si yo no tengo o no analizo las fuentes y no conozco el error, pues no sé si podrán ser comparables. Posiblemente sí, posiblemente no. Pues nos ayuda el tema de cumplimiento normativo. Uno de los pilares de las normas de acreditación es la trazabilidad. Okay. Si ustedes se pretenden certificar con 10002 o acreditar con 17025, si no demuestran trazabilidad, esos procesos no llegan a su fin. Okay. Y finalmente tenemos el concepto de mejora. Okay. Ustedes se van a dar cuenta de que cuando nosotros empezamos a analizar y ver, por ejemplo, que los errores de calibración son demasiado grandes, podemos hacer correcciones o podemos incluirlos como componentes de incertidumbre.
pero podremos empezar a mejorar el proceso. ¿Ok? Y si no tengo trazabilidad, yo les puse ahí 4 elementos, 4 impactos finales. Puede haber más. Si no hay trazabilidad, hay errores en las mediciones. De hecho, así de plano. Sin trazabilidad, no conozco el error ni la incertidumbre de mis equipos ni materiales de referencia. Y por ende, no tengo el error de las mediciones del valor final. Sin trazabilidad, no hay confiabilidad de los resultados. ¿Por qué? Porque no van a poder ser comparables. No tengo puntos de comparación. No sé que si mis equipos fueron calibrados. No puedo comparar mis resultados si no tengo materiales de referencia. Y como les decía, ya sea con 10.012 o con 17.025, si no hay trazabilidad es un incumplimiento. O sea, yo puedo tener todo, créanme que es así, y seguramente ustedes lo conocen, pero sin trazabilidad no hay acreditación y no hay certificación con 10.012. Ok. Y la parte más importante, si quieren ustedes, desde el punto de vista económico, es que la falta de trazabilidad siempre involucra hacer correcciones de los errores, reprocesar, volver a realizar el trabajo, y eso siempre tiene un impacto en temas económicos. ¿Ok? En temas económicos. Bueno, entonces esas es las implicaciones que tendría el concepto de tener errores o tener resultados con errores que invalidan el valor final. Y cuando nosotros decimos que mi resultado es confiable, debe ser trazable. ¿Ok? Y hemos visto ahí algunos lineamientos que pueden usar ustedes para implementar y demostrar la trazabilidad. ¿Ok? Pero no es solamente eso. ¿Ok? Por ejemplo, necesitamos saber cómo se seleccionan los equipos, cómo se estiman las incertidumbres del sistema de medida para ver si la misma me permite o no dar trazabilidad. En el caso de los materiales de referencia, se realizan los estudios de conmutabilidad. Para los procesos de medición, necesitamos hacer los estudios de linealidad, de precisión, ¿ok? Los famosos estudios de repetibilidad, reproducibilidad, veracidad. Todo eso es parte del respaldo de cómo nosotros garantizamos la validez de los datos, corrigiendo o determinando los márgenes de errores aceptables. ¿Ok? Bueno, esas son las pautas generales que se tiene respecto por lo menos en el contenido de esta charla del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Excelente webinar, Inge. Las personas que tengan alguna consulta pueden dejarnos también en el chat. Tenemos muchas personas que han participado con nosotros en otros programas, entonces también están muy interesadas en el webinar del día de hoy. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría en Buenas el noches. caso que yo tengo un equipo donde es armado manualmente solamente? ¿Cómo tuviera que calibrarlo ese equipo? Es como un hornito de luz azul. Ok. A ver, las calibraciones normalmente van hacia las magnitudes. Si su instrumento fue fabricado manualmente y mide alguna magnitud, y si esa magnitud es física, pues le van a calibrar el sensor de la magnitud que usted está midiendo. Hay magnitudes, eh, no sé, como longitudes de onda, por ejemplo, que se suelen calibrar utilizando materiales de referencia. Si fuese ese su caso, entonces tendría que comprar materiales de referencia, esos materiales de referencia que estén certificados, y hacer la calibración usted o solicitar la calibración de esa magnitud. ¿Ok? Todo equipo, todo equipo que realiza mediciones, siempre tenemos que considerar que hay una magnitud sujeta a la medición. Y esa magnitud es la que nosotros tenemos que ver si se la calibra en forma directa, como si fuese, por ejemplo, una masa, una temperatura, volumen, o
nosotros usamos materiales de referencia. ¿Ok? Ese es el criterio general. Inge, una En preguntita. general. Adelante. En caso que solamente ese equipo lo use para calentar unas plaquitas, o sea, no medimos la magnitud, solamente calentamos plaquitas. En ese caso, no necesita calibración el equipo, o no. A ver, esa es buena pregunta. Generalmente, los equipos sujetos a calibraciones son los que afectan las mediciones, tienen un impacto en las mediciones. Pero si usted, por ejemplo, o su proceso de medición requiere que esté en un ambiente con una temperatura dada, y si usted no logra esa temperatura dada, entonces el medio afecta el proceso. Okay. No sé, por ejemplo, si usted necesita tener su objeto o su medio a, no sé, a 50 grados más menos uno. Entonces usted tiene que corroborar que cuando pone 50, en realidad le está midiendo 50 más menos uno. Okay. Entonces ahí te necesita tener el servicio, ya necesita tener calibrado o si quiere usted también puede hacer la verificación de que cuando puso a 50, en realidad no era 50, sino 50,1, pero está dentro de la tolerancia. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Okay. Adelante, Diego. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. ¿Cómo está, Diego? Sí, como exalumno, tal vez mi duda era, en esta nueva, este 2026, el curso de experto en metrología, ¿tendría tal vez alguna novedad, algo que no se haya tocado el anterior año, como para tomar en cuenta, digamos, una capacitación o una especie de actualización en este curso, ¿no? Esa Ok, era mi a ver, duda. ¿en qué gestión hizo usted el programa, Diego? En 2025. El año pasado. Sí. Pues yo creo que en el caso del 2025, los dos grupos ya se ha trabajado con la versión, con el final draft no, creo que si usted hizo en Fue el la segundo última, grupo, en el segundo ya se grupo ya. trabajó con el final draft de 10.002. Ok, se hizo con el primer grupo, solamente se trabajó con el borrador de 10.002. Ok. Ese sería uno de los aspectos que posiblemente sea actualizado en esta versión. Ok. Ok, Inge. Perfecto, igual tomen en cuenta que se está trabajando con la norma todavía que no está completamente pública, ¿no, Inge? Es Final Draft todavía, ¿no? Entonces Sí, se ve parte de la norma que se va a implementar y también los cambios que están habiendo, ¿no? Inge, tenemos una consultita de la señora Claudia también en el chat. a ver, adelante. Dice, usted menciona que la incertidumbre nosotros la tenemos que definir. Para una empresa de envases para contacto con alimentos, ¿qué incertidumbre podría sugerir? Ok, sí. Los niveles de incertidumbre de las mediciones lo define, o sea, se puede definir en función de las especificaciones del producto, las especificaciones o mediante requisitos legales, productos, requisitos legales, o de los procesos de medida. Generalmente son los tres: requisitos legales, producto y procesos de medida. Dentro de los procesos de medida, lo que tenemos que tomar en cuenta son las especificaciones de los clientes. Ok. Si usted es una empresa que fabrican o que producen envases, yo le recomiendo que revisen la tolerancia de los envases. No sé, estoy pensando ahí volumen o posiblemente algún diámetro, alguna longitud, y en función de eso se establece el nivel de incertidumbre. Generalmente, debería ser hasta un 30% aproximadamente de esa tolerancia, ¿ok? Del sistema de medida. Si usted no tuviese esas alternativas, si usted no tuviese esas alternativas, se puede considerar, se puede considerar eh, los componentes sistemáticos y el componente de la precisión sumatoria cuadrática de ambos para tener los niveles de incertidumbre máxima, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta.
¿ok? Pero en general, no se va a olvidar, se toma en cuenta producto, proceso de medición y el requisito del cliente, si es que lo tiene. ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Bueno, creo que ya esas serían las consultas. Como ustedes pudieron ver, el ingeniero es una persona que nos ha ayudado en todo lo que es el diseño de todo lo que son los programas, tanto el de 17025 como este de metrología. Y ahorita lo que le vamos a presentar justamente es el programa que se va a llevar adelante este 9 de febrero. Hemos querido iniciar con este programa porque justamente las actualizaciones que han habido de la norma y bueno, el último panel RAC que estamos viendo es bastante, ¿no? Entonces se está trabajando sobre esto dentro de todo el programa. El programa que nosotros estamos diseñando es el programa de experto internacional. Es un experto en metrología y evaluación de la incertidumbre diseñado para profesionales que se dedican tanto a la parte de laboratorios como también a la venta y todo lo que es diferentes tipos de equipos, ¿no? Entonces va direccionado a todas las áreas, laboratorios, manufactura, salud, industria, en este caso sistemas de calidad también, porque justamente todos ven, ¿no? Dentro del programa diseñamos diferentes tipos de actividades donde se ven diferentes rubros y ustedes van a poder conocer todo, así como volverse casi expertos técnicos del programa, ¿no? Creo que hay una persona que tiene la mano levantada. Señor Gustavo, ¿está ahí? Buenas tardes. Señor Gustavo, Una, ¿cuál era? sí, consulta para Hugo, por favor. Era respecto a que indicaba de que no solamente es necesario que la trazabilidad esté, digamos, o provenga de un laboratorio acreditado con 17025 o que tenga la trazabilidad de sus patrones, sino que también debería tener un reconocimiento internacional, ¿no? Si los patrones tienen la trazabilidad o nos dan la trazabilidad y estas a su vez son trazables a otro organismo de más alto nivel y así al sistema internacional de unidades, entonces el reconocimiento, ¿dónde aplica, no? Y hablando en el país, en el caso del reconocimiento hay que, bueno, trabajar bastante, ¿no? Si bien de nombre podemos tener el reconocimiento, pero la aplicación ya en las empresas que comercian, ¿no? Digamos, con el país, ahí sí no hay ninguna notoriedad. Eso por un lado, y bueno, lo otro respecto al error que se hablaba, ¿qué pasaría si, qué sé yo, un termohidrómetro estuviera calibrado, ¿no? Y tuviera un error mayor a la tolerancia y podríamos corregir, digamos, aunque esté superior a la tolerancia, sería permisible. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, qué gusto escucharte. Pues sí, a ver, primero vamos a ir con su segunda consulta. Uno de los criterios para evaluar la conformidad es ver el nivel del error del equipo y ver si ese nivel de error eh, es menor al error máximo permisible, por ejemplo. En muchos casos, eh, el error va a ser más grande. Entonces, ustedes ahí podrían decir, pero si mi equipo tiene que tener un error máximo permisible de 1 y en la calibración me dio 1.5, eh, pues el equipo no sería adecuado. Pero también yo les podría decir, pero si puedes corregir, puedes sumar o restar ese error. ¿Ok? Y ya está. ¿Ok? Es decir, si sumo o resto el error, entonces ya estaría adecuado. Sí, ya estaría adecuado, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando un equipo está fuera de las tolerancias o los errores máximos permisibles, el comportamiento es diferente si estuviese dentro. Entonces puede ser que al corregir hoy, ustedes estén bajando ese error a cero. Pero el día de mañana, ese error del 1.5 que tienen del dato de calibración posiblemente no va a ser 1.5, puede ser 2 o puede ser 3. Por esa razón es que en las declaraciones de conformidad de los equipos se considera que un equipo metrológicamente es adecuado si el error y sus incertidumbres son menores a sus errores máximos permisibles. ¿Ok? Claro, algunos, no sé si les ha pasado, pero algunos dicen, tengo un equipo cuyo error máximo permisible me representa el 0,1% de la incertidumbre total.
que yo corrija o el error crezca hasta el 10%, no me va a afectar el resultado final, pero eso no es la discusión. Si estuviese en ese caso, ustedes han seleccionado o están usando un equipo demasiado bueno para el proceso de medir. Ok, eso también van a tomar en cuenta. Ok. Y en el otro caso sería lo que mencionaba, eh, o sea, a ver, ¿por qué es importante el tema de los reconocimientos? Eh, no sé si les ha pasado a ustedes, pero eh, hace tiempos atrás, una forma de demostrar que el proceso de calibración estaba bien, era pedir el certificado de calibración del equipo. Y todavía hoy algunas organizaciones eso lo hacen. ¿Qué? Porque o sea, pedir el certificado de calibración del equipo, del patrón que fue calibrado, con el cual fue calibrado el equipo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el equipo puedo tener el patrón correctamente calibrado, pero el proceso de calibración que yo hice en su equipo de ustedes no sea bueno. ¿Ok? No sea bueno. Por esa razón nacen los acuerdos de reconocimiento, que me dicen, si tú vas a calibrar un equipo, tú tienes que pasar una evaluación, una auditoría donde demuestres que sabes calibrar el equipo. Ese es el concepto del reconocimiento. ¿Ok? Lo mismo para el proceso de acreditación. Por eso en el concepto de trazabilidad para laboratorios de calibración acreditados, dicen, pero si ya está el laboratorio acreditado, sí, está acreditado, pero ahora la exigencia va a quién acreditado. O sea, el acreditador es el que tiene que demostrar el, competencia también para cerrar la carrera. Ok. Ahora, no en todos los casos, no en todos los casos se tienen los reconocimientos. Ok. No en todos los casos. Eso sí es verdad. Y créanme que si ustedes revisan y vuelven hacia atrás, hace unos 5 o 6 años atrás, nuestro país estaba muy lejos de esos reconocimientos, ¿ok? Muy lejos de esos reconocimientos. ¿Ok? Yo les quiero mostrar algo. Este es. Fíjense que yo bajé el certificado que tiene. Lo voy a cortar un ratito, Dayana. Fíjense que yo bajé el certificado que tiene del reconocimiento del IMET para masas. ¿Ok? Para masas. Entonces, además de que el IMETRO debe tener sus patrones calibrados, no es suficiente. Tiene que demostrar que sabe hacer la calibración. Entonces, por eso es que ahora cuando ustedes le solicitan al IMETRO específicamente el certificado de calibración, el IMETRO no les va a dar. ¿Por qué? Porque ya pasado el proceso de evaluación y ellos tienen este reconocimiento. Y así podemos hablar para todas otras magnitudes, pero no son para todas, ¿no? Fíjense, si bien se ha avanzado, no se tiene para todos. ¿Ok? Incluido el tema de lo de acreditación. Entonces, ese es el concepto como tal. ¿Ok? Ese es el concepto como tal. Hay una que, fíjense que no sé si alguno de ustedes manda la calibra de longitud. Fíjense, para longitud no lo tiene. Entonces, para longitud, el IGMetro no es un proveedor de la opción 1, es un proveedor de la opción 3. ¿Ok? Ese es el eslabón. ¿Ok? Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo. No, a ti, Gustavo, gracias. Qué alegría escuchar. ¿Cómo está? Buenas tardes, Inge. Eh, no sé si me escucha. Sí, sí, adelante, Juan Carlos. Inge, con respecto a lo que se mencionaba hace un momento, la consulta del compañero del tema del higrotermómetro, mi duda iba a lo mismo, ¿no? Mire, en la industria farmacéutica donde yo trabajo tenemos alrededor de más de 100 higrotermómetros repartidos en planta y en regionales, controlando la temperatura y humedad. Y entonces, como se calibran cada año, justamente el error de la humedad siempre va creciendo. Entonces,
damos de baja cierta cantidad porque ya se ha salido de las especificaciones que manejamos, ¿no? Pero en algunos casos cuando está, le doy un ejemplo, digamos, más o menos 3% en el error de humedad, tomando en cuenta la incertidumbre y demás, cuando llega a 4, todavía lo seguimos manejando y como decía el compañero, tomamos en cuenta esa corrección que decía, ¿no? Porque si nos vamos a eso de que sea hasta la tolerancia más o menos 3, digamos que la que manejamos nosotros, mucha tendría que dar de baja por año, no sé, unos 20, 30, entonces eso pues no sé si estaba bien, ¿no? Entonces, a lo que le he entendido, a lo que hace un momento nos ha explicado, a lo que le estoy entendiendo es que lo que estamos haciendo es un poco incorrecto, de cierta forma, ¿no? Esa era una pregunta, Inge. Y una segunda, por favor. Nosotros también tenemos gran cantidad de balanzas y contratamos un proveedor externo que no es Inmetro, sino que es Métrica aquí en Bolivia, pero ellos nos calibran nuestras balanzas con patrones E2. Ahora, no sé si es correcto que nosotros como empresa hagamos las verificaciones con masas patrón F1. Eso, por favor, gracias. Ok, a ver, no sé qué pasó. A ver, en primera instancia, eh, todos los instrumentos que miden una magnitud para salir al mercado, siempre tienen un margen de error, si quieren ustedes, definido por norma, que se llama el error máximo permisible. Ok, y aquí sería menos. Ok. Ese es el error máximo, si quieren ustedes. Es como en la cancha de fútbol. Hasta la línea blanca se puede jugar fuera de ella y la pelota salió. Entonces, si yo mando a calibrar mi equipo y tengo un error de ese tamaño, pues está bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo un error de este tamaño? Así. Entonces, como el error está fuera de ahí, el equipo técnicamente, metrológicamente no es adecuado. Ok. Como les decía, no es como igual que una cancha de fútbol. No es que yo pueda salir y volver a meter así. No, 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 no. Cuando yo salgo, se corta. Lo mismo sucede con los equipos. Ok, lo mismo sucede con los equipos. Ok. Y ahí hay otro componente que es el nivel de incertidumbre. El nivel de incertidumbre, si quieren ustedes, es como una esfera que está que tiene todo ahí. Toda la esfera tiene que estar dentro. Ok. Entonces, hay algunas organizaciones que a mí me dicen, Hugo, pero si yo corrijo esto, si sé esto, porque si lo puedo reducir a cero, ok, está cero, pero esto no. Esto ya no lo puedo corregir, lo bajo aquí. Sí, lo puede bajar, matemáticamente está bien, pero la norma dice hasta acá el equipo funciona meteorológicamente. Cuando está afuera, significa que necesita hacer algún mantenimiento, alguna acción de corrección. ¿Ok? Tiene que haber un punto de referencia donde yo tomo la decisión y cumplirla. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Puede ser que esté acá, puede ser que esté acá. No hay punto de referencia. Fíjense, si yo empiezo a decir, ok, no, si el error para mí no me interesa que esté ahí, igual lo corrijo. No, 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 no se trata de eso, sino que por norma, por norma, los equipos tienen esta tolerancia. La tolerancia es esta distancia, es esa distancia, por norma. ¿Ok? Es igual que si quieren ustedes en las masas patrón. Si el error es más grande, ya no es una clase, pasa a ser otra clase. Voy a poner un ejemplo medio raro, pero ejemplo al final. Si el error es esto, ya no va a ser Gustavo. Si el error es esto, de ahí ya no va a ser Hugo. ¿Ok? Lo que queremos es que este es el margen de la tolerancia de los equipos. Eso es lo que tienen que tratar de controlar. ¿Ok? Y relacionado con su segunda pregunta, esto es bien importante, porque en función de esto, yo establezco lo que su compañero menciona. En función de esto, yo establezco el error máximo permisible para los patrones de referencia o patrones de trabajo.
Así, como dice su compañero, esta es mi balanza. Pongamos que sea una clase 1 y me están calibrando con una masa patrón clase E1, E2, clase E2. Se supone que el proveedor hizo la evaluación para demostrar que esta masa es adecuada para calibrar esta balanza. Ahora, usted tiene que hacer lo mismo, hacer una evaluación de la masa que va a usar para decir, ok, yo no uso una F2, yo no utilizo una E2, utilizo una F2. Entonces usted tiene que hacer ese análisis para ver si el error le va a permitir ver que sea una clase F2 o F1. F1. Tiene que hacer esa evaluación. Okay. Es decir, los equipos son calibrados con patrones de trabajo. Esos patrones tienen que ser adecuados para calibrar. ¿Qué significa ser adecuado? Pues básicamente que tenga el nivel de incertidumbre y el error adecuado. ¿Aproximadamente cuánto? Se dice que es una relación de 1 a 4, de 1 a 3. Okay. Ahí en el programa se ve una herramienta importante que es el QMS o el QMP. Okay. Se ve el CM también, se ve el TAR. Los que hicieron el programa, todas esas herramientas se van analizando para poder demostrar en qué momento el equipo es adecuado. Okay. Es decir, la incertidumbre o el error máximo permisible tiene que ser 4 veces más pequeñita, con un nivel de probabilidad, etcétera, etcétera. Okay. El que hace la calibración se supone que ese trabajo lo hizo, porque lo terrible sería de que me calibre una balanza. A ver, yo les comento lo siguiente. Eh, yo estaba en un proyecto en Honduras. Fíjense, ellos tenían una balanza clase 1. Revisando el certificado de calibración, nos encontramos que esa balanza clase 1 habían calibrado con una masa patrón M1. ¿Qué significa? Que el error de la masa patrón era de este tamaño, así, mucho más grande que el equipo. Y ahí ustedes no puedo decir, pero sí he corregido el error. No, porque para fines metrológicos este es el error que es el punto de referencia. Ellos podrían decir, sí, pero este error, el error de calibración, yo corregí para hacer la calibración. No, yo no puedo calibrar una balanza clase 1 con una masa patrón M1. ¿Por qué? Porque el error del equipo no puede ser mucho más chiquitito que del patrón. Siempre es al revés. O, por ejemplo, el supervisor de personal no puede ser el que recién está haciendo una práctica. Es al revés. Lo mismo sucede acá. ¿Ok? Bueno, muchos de esos temas técnicos se van analizando en todo el programa. ¿Ok? Que son temas técnicos. Ahí los que hicieron el programa lo pueden corroborar. ¿Ok? La verdad es que son temas bastante interesantes y problemas que justamente queríamos ver aquí en el programa, en el webinar, que se van a llevar adelante dentro de todo el programa, ¿no? Calibraciones, mediciones, todo lo que es la trazabilidad, que es muchas veces lo que ustedes necesitan dentro del programa. Algunas veces nos dicen, no, el problema no es para mí, no, pero sí necesitamos conocer todas las áreas en las cuales se llevan, ¿no? Todo lo que son medidas, calibraciones y medición. Entonces es por eso que nosotros hemos diseñado el programa que está iniciando este 9 de febrero. Un programa que está avalado por ERCA, tómenlo en cuenta. Las personas que tomen todo el programa van a poder obtener la certificación ERCA. Como ven, hizo más de 10 años que trabaja en el mercado y ha trabajado con muchas empresas en el mercado y muchas de ellas con óptimo, poniendo en práctica todo lo que nosotros les enseñamos, ¿no? El programa va dirigido a todas las personas que trabajan en laboratorios de ensayo, calibración, también clínicos, ensayos de actitud. En este caso, Inge tenía una consulta con respecto a esta parte. Muchas personas que son consultores también nos han preguntado sobre el programa, pero también muchas personas que venden estos equipos de calibración. El programa también puede ser para ellos. Sí, o sea, para las Venden los empresas equipos. que venden equipos, sí. Porque una cosa bien importante es que a veces las organizaciones le solicitan un equipo, entonces si tienen las competencias, ellos le van a decir, no, no puedes comprarme este equipo, o si tú quieres una recomendación, el equipo o el mejor equipo para tu proceso sería este otro, pero para eso tiene que tener los conocimientos que estuvimos analizando.
¿Ok? Perfecto, sí, perfecto, Inge. Para que puedan ver, este programa va diseñado a todas las personas y realmente no es necesariamente ustedes tienen que tener un conocimiento de 17025, sino pueden ingresar directamente a todo esto, pero sí formación en el área de laboratorios. Vamos a llevar diferentes tipos de normativas dentro de todo el programa, tanto como normativas de referencia, como también en algunos casos se van a poder entregar dentro del programa, ya sea en inglés o en español, las que se tenga disponible, pero tomen en cuenta que este programa es completamente respaldado. El ingeniero Hugo, la verdad es que trabaja bastante con este tema de que ustedes puedan tener todos los respaldos y que esas mediciones que ustedes necesitan sepan de dónde las van a sacar y sepan cómo respaldarlas en el momento de su auditoría, ¿no? No necesariamente se trabaja solamente con un lineamiento, sino también con una normativa que va a hacer que respalden esas mediciones que ustedes necesitan. Entonces, dentro de todo el programa, les va a ayudar a que ustedes puedan tener credibilidad, tomar mejores decisiones, también sean versátiles en el rubro, ¿no? Porque muchas veces sabemos que nos vamos a quedar aquí, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana. Entonces, también les va a dar esos conocimientos para que ustedes puedan estar en cualquier lugar, en cualquier laboratorio y poder ejercer lo que nosotros les estamos enseñando, ¿no? Y mejorar la competitividad profesional. Muchas personas que ya han tomado el programa con nosotros y 7025 otros programas también, saben que nuestros programas son de forma virtual, pero se pasan clases en vivo con el docente, las clases se graban, se suben a la plataforma y ustedes pueden volverlas a ver. Entonces, todas las personas quedan completamente contentas con esta modalidad porque justamente muchas veces que tenemos programas en vivo o presenciales, a veces nos vamos a nuestras casas y no sabemos, nos olvidamos de alguna medición o nos olvidamos de algunas cosas y no sabemos cómo volver a verlas. Dentro del programa van a poder tener esa opción de poder hasta descargar las clases y poder repetirlas las veces que ustedes necesitan, ¿no? También van a tener la oportunidad de tener sus certificados en físico. En este caso es muy importante porque ustedes van a poder tener ese respaldo de la enseñanza que tienen, ¿no? Y demostrar que sí están capacitados para realizar esta actividad. Entonces, todo el programa tiene una duración de 6 módulos en total, aproximadamente 180 horas de capacitaciones, una duración de 3 meses, son 30 horas por cada módulo. Entonces, dentro de los módulos vamos a tener los sistemas de gestión de mediciones y herramientas usadas. Tenemos también como módulo 2 la documentación, que es muy importante que ustedes deben tener y saber eh, diseñarla en algunos casos y ocuparla también, ¿no? Tenemos también el módulo 3 que es estimación de la incertidumbre con sistema de las mediciones, bajo la 10.012. Tenemos también el módulo 4 que va a ser la evaluación de la incertidumbre y procesos de mediciones. Luego también tenemos el módulo 5, que es incertidumbre en las declaraciones de la conformidad y la evaluación del desempeño en sistemas de gestión de la medición. Tomen en cuenta que estos módulos son realmente los que ustedes necesitan para poder tenerlo en su área laboral, ¿no? Después tenemos también formación de auditores con la norma ISO 10012. En este caso tomen en cuenta que se va a trabajar con todo lo que es Final Draft de la última versión de la norma, pero en todo caso ustedes todavía van a poder implementar la norma ISO 10012 en la antigua versión. ¿Ya? Entonces, nosotros le vamos a dar todos los conocimientos conforme se va avanzando. Estos son los cambios que va a haber y así es como uno lo tiene que ir afrontando, ¿no? Igual ISONOVA, tras que salga la última norma, se hace un curso de actualización donde ustedes pueden participar, pero ya ustedes ya tienen todo el conocimiento adicional y con 10 horas de capacitación ya están completamente actualizados, pero ya tienen todo el conocimiento adicional. Ese sería el contenido que va a tener todo el programa. Ya entonces dentro del programa, como les dije, se desarrolla en todo lo que es una plataforma virtual que va a estar habilitada para ustedes las 24 horas del día. Entonces ustedes van a poder ingresar las veces que necesiten, descargar el material, verlo. Y lo importante del programa que nosotros tenemos es que nuestro programa no solamente es teórico. O sea, como han visto, el ingeniero tiene bastante conocimiento práctico y teórico dentro de todo lo que es el programa y también les va a poder ayudar en estas preguntitas que a veces también ustedes tienen dentro de ello, ¿no? No solamente se dedica a que este es mi contenido y se acabó, sino que les ayudamos a que ustedes también puedan contestar sus preguntas, desarrollar sus actividades y puedan también ponerlo en práctica, ¿no? Dentro de ello también se incluye todo lo que es material didáctico, que es 100% descargable, en este caso documentos, links de referencia, actividades de simulación, evaluaciones en línea también, videos explicativos, masterclass, se hacen actividades donde ustedes puedan también poner en práctica lo que ustedes van haciendo, si en caso ustedes tienen una referencia para hacer alguna actividad, el ingeniero también lo toma en cuenta para que ustedes puedan desarrollar el práctico conforme ustedes, con esa referencia, ¿no? Y tienen un grupo de WhatsApp donde están ahí constantemente interactuando. Entonces el programa es bastante didáctico. Ya las tutorías, como les digo, son en vivo. La evaluación también compone lo que ustedes siempre tienen que buscar dentro de un programa, no solamente poder participar, sino también evaluar sus propios conocimientos. Entonces, dentro de ello, para que este documento o este certificado les sirva, tiene que ser de aprobación. Entonces, nosotros desarrollamos una evaluación en la cual no necesariamente ustedes acaban el módulo y puedan dar su examen, sino tienen hasta una semana para poder estudiar, realizar sus actividades y dar su evaluación. Esta evaluación no solamente se da en un solo día, sino se le habilita
como 2 días para que ustedes puedan ingresar y poder realizar las actividades, ¿no? Entonces, esta evaluación tiene un valor de 70 puntos, los trabajos prácticos 25 y la asistencia 5 puntos. Un total de 100 puntos para que ustedes puedan tener en cuenta que obteniendo certificado de aprobación también lo pueden ocupar de respaldo, ¿no? Que son personas altas para realizar este tipo de actividades. En este caso, Isonova cuenta con los certificados en físico que se les va a entregar, que son 6, uno por cada módulo, que viene con el logo de Isonova y el logo de IERCA, ¿ya? Entonces, por cada uno de los módulos y un certificado de experto por la carga horaria total. Estamos iniciando este 9 de febrero. Son 180 horas de capacitación, aproximadamente 3 meses, y se pasa a clase los días de lunes a viernes, una semana sí y una semana no. Un horario de 7:30 a 9:30 de la noche. Tomen en cuenta que nosotros desarrollamos esta actividad en diferentes países. Me consultan en qué país ustedes se encuentran para que podamos ayudarlos con el tema de todo lo que es los horarios, ¿ya? Porque tenemos personas que participan de Paraguay, también de Colombia, tenemos unas personas que participan también desde Chile. Entonces, muchas personas, la verdad es que en Bolivia todo lo que son laboratorios está creciendo bastante y en otros países también está muy avanzado, pero les comento que este programa es único en el que se va diseñando, justamente que muchas personas lo están buscando. Entre los detalles del programa también tenemos los módulos, ya están con fechas definidas, entonces ustedes pueden revisarlo para que así no se les cruce con cualquier otra cosa, pero en caso de que en algún momento ustedes no puedan asistir a alguno de los días de los módulos, de igual forma se les ayuda a que ustedes puedan ver las clases grabadas y puedan tener las actividades a realizarse, ¿no? Dentro de ello también la inversión de todo este programa, como pueden ver, un programa altamente capacitado y altamente para ustedes, es de inversión de 4.500 bolivianos, y ahí para las personas que estén fuera de Bolivia es de $650. En este caso, este programa les da la opción a ustedes a obtener una certificación ERCA que si en caso la quieren y la solicitan, pueden cancelar adicional, pero esto solamente lo hacen las personas que aprueben todo el programa. O sea, no pueden venir y decirnos, yo quiero la certificación ERCA solamente, no. Tienen que acceder a todo el programa y aprobarla para que nosotros enviemos estos documentos a ERCA y ellos nos puedan habilitar para que ustedes puedan tener esta certificación, pero eso se hace al finalizar. Entonces, ahora por todo lo que es el webinar, hemos lanzado los descuentos que tenemos disponibles, que ya muchas personas ya han podido aprovecharlos, y también ustedes van a poder tenerlo ahorita. Buenas tardes, buenas noches, licenciada. Una pregunta. Sí, Este curso, este programa de especialización es sí. especialmente para calibración. No, es para todas las personas que quieran conocer todo lo que es la parte metrológica y también se tocan temas de calibración porque estamos hablando temas de medida, ¿no? Entonces, Mm. no necesariamente solamente se van a tocar esos temas, sino vamos a tocar todo desde la parte inicial, ¿no? Todo lo que es la gestión metrológica, conceptos, respaldos y todo lo que ustedes necesitan tener para llegar a ser unos auditores. Entonces, no solamente es la parte de calibración, sino también los procesos que se llevan adelante. Es para ser auditores en la 17.025. No, auditores en Oh, 10.012. Es a otro 10.000. programa, el de 17025 es otro programa completamente distinto a este. Este es para que ustedes puedan tener la parte más técnica de todo lo que son las mediciones, ¿no? Entonces, esta es la parte donde, por ejemplo, la metrología y la incertidumbre son las partes donde las empresas tienen muchos más conflictos en los procesos de medición, procesos de calibración, entre todas las cosas que necesitan para que lleguen a una certificación, por ejemplo, o una acreditación de 10.000 de 17025, es justamente donde hay más fallas. Entonces es por eso que hemos diseñado esta parte donde la gente va a conocer desde el inicio de la parte metrológica hasta formarse como auditores en evaluación de la incertidumbre. Esto también le ayuda a ustedes para que puedan desarrollarse en cualquier área, porque sabemos, metrología, por ejemplo, directamente a veces va para un sector en específico, pero la parte, perdón, 17025 va para un sector en específico, pero la parte metrológica le sirve para todos los sectores. Muchas gracias. Una preguntita más. Ujú. Nuestro instructor del programa va a ser el ingeniero Hugo. Sí, el ingeniero Herrero está a cargo del programa, él también lo ha diseñado de una forma en que las personas puedan entenderlo y comprenderlo, entonces él va a ser el ingeniero que les va a estar ayudando. Como pudieron ver, es una persona con bastante experiencia en el área, entonces él va a trabajar con ustedes. Muchas gracias, licencia. Perfecto, ingeniera Alison, esperamos entonces en el programa. Como pueden ver, estos son los descuentos habilitados para el día de hoy, para las inscripciones que se realicen hasta el 5 de febrero. Contamos con ya el pago contado ya se ha cerrado, pero tenemos todavía el descuento en 2 pagos y el descuento en 3 cuotas. Entonces, cualquiera de estos incluye factura y en dólares, en caso de que alguien quiera cancelar en dólares o alguna moneda cripto, por así decirlo, lo pueden realizar con esta inversión. Gracias, Dayana. Que tengan buenas noches a todos.
A usted, Inge, que tengan un buen descanso, a todos que tengan un excelente descanso y bueno, los esperamos con Misonova, esperemos que tenerlos presentes en el programa.